Romper el ciclo es una decisión neuroemocional, no solo un deseo espiritual. Hay días en que uno se cansa de repetir. No lo dice en voz alta, pero lo siente en el cuerpo. Siente el peso de estar siempre al borde de algo, sin nunca atravesarlo. Esa sensación silenciosa de que, a pesar de todo el conocimiento, de todos los intentos, de todas las promesas que uno se hizo a sí mismo, algo en el fondo sigue igual. El mismo pensamiento que vuelve, la misma emoción que aprieta el pecho, la misma historia que, aunque ya no se cuente, aún vibra por dentro. Y es ahí, en ese lugar donde se mezcla la esperanza con la frustración, donde nace la verdadera transformación. No desde el deseo desesperado de cambiar, sino desde la conciencia profunda de que repetir ya no es una opción. Romper un ciclo no es romperse, tampoco es dejar todo atrás de forma brusca. Romper un ciclo es más sutil, más profundo, más honesto. Es una decisión interna que comienza en el cuerpo, pasa por la mente y se ancla en la emoción. Porque no se trata solo de espiritualidad, se trata de neurología. El doctor James Doty explica esto con claridad. Solo manifestamos algo nuevo cuando nuestro cerebro está emocionalmente regulado. ¿Y qué significa eso? Que mientras la mente esté bajo el dominio del miedo, la urgencia, la culpa o la carencia, el cuerpo seguirá emitiendo señales de peligro y el campo, ese campo cuántico sensible que responde a nuestra vibración, solo escucha la incoherencia, no escucha lo que decimos, escucha lo que repetimos. Y repetimos mucho. Repetimos pensamientos que heredamos, memorias que no siempre son nuestras, creencias que nacieron en el trauma y se vistieron de verdad. Repetimos sentimientos como si fueran parte de nuestra identidad, pero no lo son. Son solo ciclos internos. Y el ciclo, como dijo Joe Dispenza, comienza cuando el cuerpo se convierte en la mente. Cuando piensas algo por tanto tiempo, tu cuerpo pasa a sentir aquello automáticamente. Aunque la mente diga, quiero cambiar, el cuerpo responde con miedo, con resistencia, con bloqueo, porque no confía en lo nuevo, porque aprendió a sobrevivir con lo viejo. Es por eso que romper un ciclo no es como romper una pared, no es sobre fuerza bruta, es sobre escalar una espiral. Subir incluso cuando todo parece igual, confiar incluso cuando el cuerpo aún duda, persistir con gentileza, porque cada vuelta de la espiral es un poco más alta, porque incluso cuando parece que volvemos al mismo punto, estamos mirando desde otro lugar, y ese otro lugar, más consciente, más presente, más conectado, ya es parte de la sanación. El ciclo interno está hecho de estados neuroquímicos antiguos, aquellos que surgen cuando algo amenaza nuestra zona de control. Culpa, miedo, urgencia, carencia, son los pilares invisibles de ese ciclo. Y no hay vergüenza en sentir todo esto. Vergüenza sería fingir que no lo sentimos. Pero sentir no es identificarse. Sentir es observar, reconocer, respirar y entonces decidir. Hoy no voy a reaccionar igual. Esa decisión, aunque pequeña, es una reconfiguración. Es un nuevo camino abriéndose. James Doty habla sobre el poder de la compasión como clave neurológica para romper patrones. Y no es compasión como un concepto espiritual genérico, es compasión real, aquella que te mira a ti mismo con gentileza, que reconoce que hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías, que no juzga tu lentitud ni tu repetición, que entiende que el ciclo no es un fracaso, es solo un pedido de reconexión, porque lo que se repite no está intentando castigarte, está intentando ser visto, y solo cuando es visto con amor, puede ser liberado. Por eso, este video no es una promesa de milagro, es una jornada en 7 días para que escuches con profundidad lo que realmente se repite en ti, no para culparte, sino para liberarte. Cada día será una pequeña bajada al centro de ti mismo, no para perderte, sino para recordarte, porque tal vez lo que necesitas romper no es la vida que tienes, sino la historia que aún cuentas sobre ella. Y eso no se hace con frases hechas, se hace con intención, con respiración, con presencia y sobre todo con compasión. Romper el ciclo es neurociencia aplicada al alma, es espiritualidad con los pies en la tierra, es cuerpo, mente y campo hablando el mismo idioma. Cuando eso sucede no hay forma de no manifestar, porque la manifestación verdadera no viene de la fuerza del deseo,
viene de la disolución de la repetición inconsciente. Y eso sí lo cambia todo. Tal vez no necesites más respuestas. Tal vez necesites solo un espacio seguro para empezar a preguntar con el corazón. Y los próximos 7 días son ese espacio. Un espacio donde no necesitas apresurarte, ni probarte. Solo estar, solo respirar. Porque es en ese estado de apertura, de escucha, de presencia, que el ciclo comienza a deshacerse. Y cuando el ciclo se deshace, lo nuevo finalmente puede llegar. Día 1. Detectar el ciclo, el patrón que se repite sin ser visto. A veces, lo más difícil no es cambiar, es ver. Ver con claridad, sin filtros, sin evasión, sin anestesia. Ver aquello que se repite en silencio. Ese pensamiento que vuelve cada vez que intentas avanzar. Esa emoción que aparece justo en el instante en que decides hacer algo diferente. Esa sensación corporal que no sabes nombrar, pero que ya reconoces. Una tensión, un vacío, una urgencia que te invade. Eso es el ciclo. El primer paso para romperlo no es luchar contra él, es detectarlo. Es aprender a observarlo como se observa un río que pasa, sin querer detenerlo, pero sin perderlo de vista. Porque el ciclo interno no grita, susurra. Se esconde detrás de frases cotidianas como «yo no puedo», «esto no es para mí», «siempre me pasa lo mismo». Se esconde en reacciones automáticas, en decisiones que se toman sin pensarlas, en formas de protegerse que ya no protegen, solo limitan. ¿Y dónde comienza ese ciclo? En el cuerpo. Mucho antes de que la mente le dé nombre a lo que siente, el cuerpo ya reaccionó, ya se cerró, ya disparó la alarma. El sistema nervioso, condicionado por experiencias pasadas, responde a lo nuevo como si fuera una amenaza. Y entonces, aunque desees cambiar, el cuerpo no confía, retrocede, se contrae, activa mecanismos antiguos de supervivencia. Ese es el punto ciego de muchos que están en el camino de la manifestación consciente. Quieren crear algo nuevo, pero no perciben que están repitiendo la misma vibración de siempre, porque el cuerpo, en estado de alerta, emite una frecuencia de defensa, de duda, de escasez. Y el campo cuántico, siempre sensible, responde a esa vibración, no a lo que dices, sino a lo que sientes, a lo que repites sin ver. Por eso, la invitación de hoy es simple, pero poderosa. Percibir. Percibir qué emoción regresa siempre que intentas cambiar algo. ¿Qué pensamiento automático se activa? ¿Qué historia interna reaparece? Para ello, puedes usar una técnica profunda y silenciosa, el mapa de las microrrepeticiones. Este mapa no es una lista de grandes traumas, es una escucha de los detalles, pequeñas frases que piensas sin querer, situaciones que siempre provocan la misma reacción, momentos del día en que tu energía decae sin razón aparente. Fíjate, por ejemplo, al despertar, ¿cuál es el primer pensamiento que viene? Al recibir una buena noticia, ¿qué sientes primero? ¿Alegría o miedo a perder? Al intentar algo nuevo, ¿tu cuerpo se expande o se encoge? Estas son pistas, rastros vibracionales del ciclo. Crear ese mapa es un gesto de amor, porque al nombrar lo que se repite, ya empiezas a desactivar el patrón. Ya no estás actuando en automático, ya no estás viviendo por reflejo. Estás eligiendo observar, y la observación consciente es el primer paso de la liberación. James Toty habla de que la verdadera compasión comienza cuando te ves con ojos más amplios, cuando entiendes que repetir no es fracasar, es solo el cerebro intentando mantenerte seguro. Pero ahora puedes enseñarle que lo nuevo no es peligroso, que ya no necesita esconderse detrás del viejo miedo. Entonces, en este primer día, no necesitas cambiar nada. Solo necesitas ver. Ver con honestidad.
ver con cariño, ver con curiosidad y anotar. Anotar sin juicio, como quien está conociendo una parte de sí que siempre estuvo ahí, pero nunca fue realmente escuchada. Cada repetición anotada es un hilo suelto del ciclo, y al tirar de él, poco a poco el ciclo se deshace. Porque lo que detectas ya no te domina. Lo que iluminas ya no se esconde. Y lo que observas con presencia, por fin, comienza a cambiar. Desde dentro, en el momento justo, al ritmo de tu corazón, y así es como comienza el camino, con una mirada, con un sí silencioso a la verdad que pulsa en ti, porque ver es el inicio de toda transformación. Día 2. Cortar la identificación. Tú no eres tu historia emocional. Hay una línea invisible que muchas veces confundimos con nuestra piel. No está hecha de sangre, ni de memoria, ni de carne. Está hecha de emoción no digerida, de relatos que nos contaron, de interpretaciones que asumimos como certezas. Esa línea separa lo que somos de lo que creemos ser, porque lo que creemos ser muchas veces no es más que una historia repetida tantas veces que el cuerpo la tomó como identidad. Pero no lo es. No eres tu dolor. No eres tu pasado. No eres la emoción que aprendiste a llevar como una segunda piel. Y reconocer eso, aunque duela al principio, es una forma de renacer. El ciclo interno se alimenta de identificación. Se fortalece cada vez que confundes un estado emocional con tu esencia. Cada vez que dices, soy ansioso, soy inseguro, siempre arruino todo. Cada vez que repites un rótulo como si fuera un nombre verdadero. Pero no lo es. Son narrativas aprendidas. Son respuestas de protección que el cuerpo adoptó para sobrevivir en momentos donde no supiste cómo sostenerte de otro modo. Y eso no es un error. Es una estrategia de amor inconsciente. Pero ahora, desde otro lugar, puedes ver que esa historia ya no te contiene, te limita. James Doty nos recuerda que la compasión, cuando se dirige hacia uno mismo, no es indulgencia, es neuroplasticidad. Es la capacidad de reescribir lo que una vez pareció fijo. Porque el córtex prefrontal, esa parte del cerebro que integra emociones, decisiones y empatía, se activa cuando dejamos de juzgarnos y empezamos a sostenernos, cuando cambiamos el relato que repetimos sobre lo que somos. Y ese cambio no es mental, es emocional, es profundo, es vibracional. Hay algo poderoso en escribir tu propia historia como si fuera la de otro, no para distanciarte de ella, sino para verla con otros ojos. Porque cuando cuentas tu historia desde el lugar del observador, ya no estás dentro del trauma, estás fuera, mirándolo con ternura. Puedes notar los detalles que antes no veías, puedes ver al niño que cayó, al adolescente que buscó aprobación, al adulto que se esforzó para no caer, y desde ahí puedes empezar a reescribir, no los hechos, pero sí el sentido, porque lo que realmente importa no es lo que ocurrió, sino la forma en que eso sigue vibrando en ti. Al reescribir, no estás negando nada, estás integrando, estás eligiendo una nueva forma de contar lo que viviste, una forma que no te encierre en el papel de víctima ni te obligue a ser fuerte todo el tiempo. Una forma donde puedes ser humano, contradictorio, sensible y aún así merecedor de todo lo que sueñas. Porque tú no eres la emoción que sientes cuando fallas, no eres la reacción automática que te aleja de lo que amas. Eres el espacio que empieza a ver todo eso con más calma, con más presencia, con más alma. La práctica de hoy es simbólica, pero transformadora. Contar tu historia como si fuera la de un ser querido. Imagina que alguien que amas profundamente ha vivido exactamente lo mismo que tú. ¿Qué palabras le dirías? ¿Con qué tono lo abrazarías? ¿Qué parte de su relato le ayudarías a soltar? Ahora regálate esa misma mirada, ese mismo respeto, esa misma compasión.
y escribe. Sin censura, sin prisa, solo escribe. Luego, cuando tengas ese relato en tus manos, siente lo que necesita cambiar. No como un acto forzado de positivismo, sino como una siembra suave de nuevas palabras. Cambia el «yo siempre fallo» por el «estoy aprendiendo a sostenerme con más presencia». Cambia el «no merezco» por el «me estoy permitiendo recibir sin miedo». Palabras simples, sentidas, repetidas con intención. Porque esas palabras son semillas, y tu cuerpo, aunque haya creído en el dolor por años, puede aprender a vibrar con una nueva verdad. Ram Dass decía que lo que aceptas se transforma. Y aceptar no es resignarse, es abrir espacio para que el cambio ocurra desde un lugar más honesto. Porque si sigues defendiendo la historia que te limita, seguirás siendo limitado. Pero si te abres a contarla de otro modo, uno más amable, más real, más compasivo, entonces el ciclo empieza a perder fuerza y en su lugar comienza a nacer una nueva narrativa. No la perfecta, no la definitiva, pero sí la tuya. Y eso basta. No hay apuro, no hay exigencia, solo hay un gesto diario de desidentificación, de recordar una y otra vez que tú no eres tu historia emocional, eres el espacio que la sostiene y que ahora, por fin, empieza a liberarse de ella. Con cada palabra, con cada respiración, con cada mirada que elige el presente por encima del pasado. Porque ahí empieza el verdadero cambio. Día 3. Desmontar la urgencia. El deseo ansioso bloquea la sincronía. A veces, el deseo no vibra como apertura, vibra como tensión, como un grito interno que no se escucha pero se siente, como una necesidad tan urgente que se convierte en resistencia. Y es en ese punto, tan sutil, tan invisible, donde la manifestación deja de fluir, porque el campo cuántico no responde al pedido que nace del miedo, responde a la frecuencia que emana desde la presencia, y la urgencia nunca es presencia, es carencia disimulada, es ansiedad disfrazada de intención. ¿Cuántas veces has querido algo con tanta fuerza que terminaste por bloquearlo? No porque lo desearas demasiado, sino porque lo deseabas desde el lugar equivocado, desde la escasez, desde la comparación, desde el temor de que, si no llega pronto, algo en ti se rompa. Esa urgencia es comprendida, pero no es creativa. No abre el campo, lo cierra, porque el campo no escucha tus palabras, escucha tu vibración. Y cuando tu vibración dice, necesito esto para estar bien, lo que el universo percibe es que aún no estás listo para recibir sin perderte en el resultado. El deseo, cuando nace del alma, no duele, no aprieta el pecho, no acelera el tiempo. Es suave, es firme, es sereno, porque no exige, invita, no reclama, atrae. Es un deseo que no parte de la falta, sino de la abundancia interna, de un estado en el que ya eres completo, aún sin eso que anhelas. Y es justo ese estado el que magnetiza, porque no hay urgencia, hay disponibilidad, hay sintonía, hay confianza. James Doty y otros investigadores del vínculo entre cerebro y manifestación señalan algo clave. Cuando el cuerpo está en estado de alerta, el sistema nervioso interpreta el deseo como amenaza. La mente puede estar visualizando, repitiendo afirmaciones, pero si el cuerpo está tenso, si la respiración está superficial, si el corazón late con ansiedad, el mensaje vibracional que llega al campo es contradictorio. No hay coherencia, y sin coherencia no hay creación. Por eso, desmontar la urgencia no es renunciar al deseo, es purificarlo, es limpiarlo de miedo, es sostenerlo con ternura pero sin apego. Es aprender a desear como quien contempla una semilla, sabiendo que ya está germinando aunque no se vea,
sabiendo que forzarla a brotar antes de tiempo sería dañarla, que lo que florece desde la confianza siempre florece más fuerte. Una forma de desactivar esta urgencia silenciosa es uniendo dos prácticas que calman el sistema nervioso y reeducan la vibración: la respiración lenta y la visualización neutra. No una visualización de logros extremos, sino de escenarios simples. Escenarios donde no hay éxito espectacular ni fracaso absoluto, solo un estado de neutralidad emocional. Un lugar interno donde no falta nada, donde lo que llegue es bienvenido, pero no indispensable. Esa visualización no busca motivarte, busca estabilizarte, llevar tu cuerpo a un lugar donde pueda recibir sin luchar, sin anticiparse, sin cerrarse. Ram Dass lo dijo con una sabiduría que trasciende el tiempo. Lo que resistes persiste. Lo que aceptas se transforma. Y esa frase aplicada al deseo es profundamente transformadora. Porque cuando deseas desde la resistencia, desde la falta, desde la urgencia, el ciclo se refuerza. Pero cuando deseas desde la aceptación de la hora, algo se abre, algo se suaviza, algo empieza a fluir porque ya no estás empujando el río. Estás entrando en él con los pies descalzos, sintiendo el agua, soltando el control. La aceptación no es pasividad, es madurez vibracional. Es el reconocimiento de que la hora no es un obstáculo, es la puerta. Que no necesitas que todo cambie para sentir paz, que puedes sentir paz ahora y desde esa paz permitir que lo nuevo llegue, no como imposición, sino como expansión natural de tu frecuencia. El deseo entonces deja de ser exigencia, se convierte en expresión del alma, y cuando el alma desea, no hay apuro, hay confianza, hay coherencia, hay una vibración que dice: estoy aquí, completo, abierto, listo, sin urgencia, con fe. Y esa vibración, esa es la que sincroniza con el campo, porque lo que viene con prisa, se va con prisa, pero lo que llega desde la calma, se queda, porque fue atraído por quien ya sabía sostenerse antes de tenerlo. Y ese saber sostenerse, ese saber estar en uno mismo sin carencia, es el mayor acto de creación. No es el deseo lo que bloquea, es la urgencia, y desmontarla es abrir la puerta a la verdadera manifestación, una que no responde al grito, sino al susurro de una mente regulada, de un cuerpo tranquilo, de un corazón en paz. Porque desde ahí, todo lo que anhelas comienza, sin esfuerzo, a encontrar el camino hacia ti. Día 4. El ritual de silencio. Resetear la frecuencia basal al amanecer. Hay algo sagrado en el momento en que el día comienza, antes del ruido, antes de las obligaciones, antes de que el mundo pida respuestas. Hay un instante, breve, íntimo, casi imperceptible, en el que el alma aún está cerca de su centro. Y es allí, justo allí, donde la vibración puede ser sembrada con mayor pureza, donde la mente aún no ha sido secuestrada por las urgencias del día, donde el silencio no es ausencia, sino una presencia suave que abraza desde dentro. Resetear la frecuencia basal no es una técnica, es un gesto de retorno. Es recordar que antes de hacer, somos. Antes de actuar, vibramos. Y esa vibración con la que inicias el día es como la nota base de una melodía. Si parte del caos, todo lo que se construye después tiende a desentonar. Pero si parte del silencio, hay espacio para que lo nuevo emerja con claridad, con coherencia, con verdad. El silencio, entendido así, no es un lujo, es una necesidad vibracional, porque vivimos rodeados de estímulos que moldean nuestra energía sin que lo notemos. Notificaciones, preocupaciones, comparaciones, automatismos. Y cada uno de ellos, por pequeño que parezca, va alterando nuestro campo interno. Por eso, el amanecer no es solo una parte del día,
es una oportunidad, una puerta abierta para elegir desde qué lugar vas a vivir las próximas horas, desde el ruido o desde el centro. James Doty ha hablado sobre cómo la primera hora del día tiene un impacto desproporcionado en la regulación emocional del cerebro. El sistema nervioso, al despertar, está más receptivo, más vulnerable, y todo lo que lo toque en ese instante deja una huella más profunda. Si lo primero que recibes es prisa, distracción, exigencia, tu frecuencia se adapta a eso. Pero si lo primero que recibes es silencio, contemplación, presencia, tu campo se expande, tu mente se aquieta, tu cuerpo confía. Por eso el ritual de silencio no necesita ser largo, no necesita ser perfecto, solo necesita ser verdadero. Un espacio de 3 minutos antes de mirar el teléfono, antes de hablar, antes de actuar. 3 minutos para cerrar los ojos y escuchar. No lo que pasa afuera, sino lo que pulsa adentro. El ritmo del corazón, la temperatura del cuerpo, el flujo de la respiración. Esa escucha interna es el primer acto de manifestación, porque le estás diciendo al campo, estoy aquí, presente, despierto, consciente de mi energía. Y cuando haces eso, algo cambia. Tal vez no lo notes de inmediato. Tal vez el día siga con sus desafíos, pero tú ya no eres el mismo. Has sembrado una frecuencia diferente. Has marcado un tono vibracional que, aunque silencioso, guía, sostiene, protege. Porque el campo responde a tu coherencia, no a tu esfuerzo. Y cuando hay coherencia desde el primer momento del día, el resto comienza a alinearse de forma más fluida. Este ritual también es una forma de intimidad contigo mismo. En un mundo que exige respuestas, resultados, presencia constante en lo externo, parar 3 minutos en silencio es un acto revolucionario. Es decirte, mi paz importa. Es recordar que no tienes que empezar el día corriendo detrás del mundo. Puedes empezarlo caminando hacia ti, hacia tu centro, hacia la vibración que deseas sostener. Y esa vibración, cuando nace del silencio, es más estable, porque no reacciona, no se deforma con el primer contratiempo, no se deja arrastrar por cada emoción ajena. Es una vibración sembrada desde el alma, desde el espacio más auténtico que habita en ti, y esa autenticidad es magnética. El silencio también te prepara para escuchar al campo, porque si estás lleno de ruido interno, no puedes percibir las sincronías, no puedes distinguir las señales, no puedes notar los pequeños movimientos que anuncian que algo está cambiando. Pero cuando estás en silencio, incluso los susurros del universo se vuelven claros. Y entonces vives con más conexión, con más presencia, con más sentido. No es necesario que entiendas todo lo que ocurre en ese silencio. Basta con que lo habites, con que estés ahí, sin querer llegar a ninguna parte. Porque ese estar es ya una forma de creación, una forma de abrir espacio. Y el campo cuántico, como toda inteligencia viva, necesita espacio para actuar. Espacio no lleno de instrucciones, sino de confianza, de apertura, de verdad. Al final el silencio no es un vacío, es una vibración limpia, una frecuencia que te recuerda lo que siempre estuvo ahí, que no necesitas hacer más para merecer más, solo necesitas estar más presente, más conectado, más sintonizado con lo que ya eres. Y desde ese lugar, todo lo demás comienza a tener otro ritmo, otra claridad, otra vibración. Porque quien empieza el día en silencio ya está manifestando sin ruido, ya está eligiendo desde la raíz, ya está diciendo al campo, hoy soy yo quien marca la frecuencia. Y eso cambia todo. Día 5. Coherencia entre deseo, emoción y cuerpo. Hay una fractura invisible que muchas veces no notamos, una grieta entre lo que decimos que deseamos y lo que realmente sentimos, entre lo que pedimos al universo y lo que nuestro cuerpo expresa en silencio.
Esa fractura no es moral, no es un error, es un síntoma, una señal de que aún no hay coherencia. Y sin coherencia no hay manifestación real. Porque el campo cuántico no responde al pensamiento aislado, responde a la vibración total del ser, a la alineación entre deseo, emoción y cuerpo. ¿Cuántas veces has afirmado algo con la mente mientras el corazón dudaba y el cuerpo temblaba? Has repetido frases como «yo puedo», «yo merezco», «yo atraigo lo mejor», pero sentías en el estómago un nudo de ansiedad, en el pecho una opresión, en la espalda un peso que no sabías explicar. Eso es incoherencia vibracional, no porque estés fallando, sino porque estás fragmentado, porque una parte de ti quiere avanzar, pero otra aún tiene miedo. Y ese miedo, si no es visto, si no es sostenido, si no es escuchado, se convierte en la frecuencia dominante, aunque no lo digas, aunque no lo quieras. El cuerpo no miente, el cuerpo siempre revela. Incluso cuando la mente se esfuerza por sostener una imagen positiva, el cuerpo muestra la verdad emocional. A veces, esa verdad no es cómoda, pero sí es necesaria, porque solo cuando la sientes puedes transformarla. No desde la fuerza, sino desde la integración. La manifestación entonces no es solo un acto mental, es un acto psicofísico. Es la capacidad de alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que encarnas. Cuando esa alineación ocurre, no hay que forzar nada, no hay que repetir 1000 veces una afirmación, porque el campo ya lo percibe, ya lo reconoce, ya lo refleja. James Doty ha hablado sobre cómo el cuerpo, cuando está en coherencia con la emoción y el pensamiento, entra en un estado de regulación profunda, un estado donde el sistema nervioso deja de emitir señales de alerta, donde la mente se calma sin necesidad de control, donde el corazón vibra en una frecuencia más estable. Y es en ese estado donde la manifestación se vuelve fluida, no mágica, pero sí natural. Para llegar a ese estado, es clave desarrollar una sensibilidad corporal, no como una técnica fría, sino como un ritual íntimo, una práctica de escucha profunda. Preguntarte cada día, ¿dónde está mi cuerpo cuando deseo esto? ¿Qué sensación aparece cuando me imagino logrando aquello que quiero? ¿Mi cuerpo se abre o se cierra? ¿Hay expansión o contracción? Ese escaneo corporal vibracional no es una evaluación, es una exploración. No busca respuestas rápidas, busca presencia, porque el cuerpo guarda memorias, guarda historias, guarda heridas, y muchas veces esas heridas son las que interfieren con la coherencia, no porque quieran sabotearte, sino porque aún no han sido integradas. Y mientras no las mires, seguirán hablando, no con palabras, con sensaciones, con síntomas, con bloqueos que parecen externos, pero que son internos. La coherencia entonces no es algo que se impone, es algo que se cultiva, con ternura, con paciencia, con prácticas que devuelven al cuerpo su lugar en el proceso creativo. Porque no es la mente sola la que manifiesta, es el ser completo, y ese ser necesita sentirse seguro para abrirse al nuevo campo vibracional. Respirar profundamente, mover el cuerpo con conciencia, sentir la tierra bajo los pies, habitar el pecho sin juicio. Todo eso son formas de recuperar la coherencia. No son rituales superficiales, son recordatorios de que el cuerpo no está separado del alma, de que cada célula vibra, de que cada gesto, por mínimo que parezca, emite una señal al campo. Y cuando esa señal nace de un cuerpo relajado, de una emoción estable, de un pensamiento claro, entonces el universo escucha, no porque lo hayas convencido, sino porque estás vibrando en la frecuencia de lo que pides. Estás siendo lo que antes solo deseabas, y esa coherencia es creación pura. Quizás entonces lo que falta no es desear más fuerte, es desear más integralmente. Es permitir que tu cuerpo también diga sí, que tu emoción también diga es posible, que tu respiración también diga estoy listo. Porque cuando eso ocurre, ya no hay que buscar afuera. Lo que esperas empieza a encontrarte. Y esa coherencia, aunque se construye en silencio, tiene una voz que el campo siempre reconoce. Una voz que no grita, que no exige, que simplemente vibra.
Y al vibrar, manifiesta, desde el alma, desde el cuerpo, desde la verdad, desde la hora, desde ti. Día 6. Reconfigurar la narrativa interna. Palabras que abren puertas. Hay palabras que no se dicen en voz alta, pero retumban en cada rincón del cuerpo. Palabras que hemos escuchado cuando éramos demasiado jóvenes para cuestionarlas y que quedaron flotando en nuestra mente como verdades absolutas. No puedes. Eso no es para ti. Vas a fallar. Debería ser diferente. Algunas de estas frases nunca fueron pronunciadas directamente, pero las sentimos. Las intuimos en miradas, en silencios, en gestos que nos hicieron dudar de nuestro valor. Y con el tiempo esas palabras se transformaron en narrativas internas, en un diálogo invisible que repetimos sin darnos cuenta, un diálogo que moldea nuestra energía, que define los límites de lo posible, que activa o bloquea la manifestación. Reconfigurar esa narrativa no es un acto de positivismo superficial. No se trata de tapar lo que duele con frases bonitas. Se trata de nombrar lo que hemos repetido durante años y empezar a elegir de nuevo, desde otro lugar, desde una conciencia más presente, desde una compasión más adulta. Porque el lenguaje no solo describe la realidad, la crea, y lo que decimos dentro de nosotros, día tras día, se convierte en la base de la vibración que emitimos al campo. James Doty, en su trabajo con niños y adultos, ha demostrado cómo las palabras tienen un efecto directo en el cerebro. No solo las que escuchamos de otros, sino las que nos decimos a nosotros mismos. El cerebro, al recibir mensajes de ternura, de posibilidad, de autoaceptación, comienza a modificar sus redes neuronales, comienza a liberarse del estado de alerta constante, y ese cambio neurológico no es menor. Es el principio de una nueva frecuencia, una que puede sostener el deseo sin sabotearlo, una que puede manifestar sin repetir el pasado. El ciclo interno, ese que tanto queremos romper, muchas veces se sostiene por microdiálogos autodepreciativos, frases cortas, casi automáticas, que se activan sin que las invitemos. Otra vez fallaste, nunca lo haces bien, esto no va a funcionar. Son frases como cuchillos suaves, no hieren de inmediato, pero desgastan, y cada vez que las pensamos, el campo interno se cierra un poco más. La vibración desciende, la posibilidad se aleja. Reconfigurar esa narrativa no exige perfección. Exige presencia, exige escucha, exige la decisión de no dejar que el piloto automático dirija tu vida. Y para eso, una técnica profundamente simbólica y efectiva es la creación de palabras semilla. Palabras que al ser repetidas con conciencia, reeducan el lenguaje interno, no como un mantra vacío, sino como un recordatorio vibracional de lo que deseas habitar. James Doty, en su trabajo con niños y adultos, ha usado esta técnica con niños que han vivido experiencias difíciles. Les pide que elijan una palabra que los haga sentirse seguros, amados, capaces, y que la repitan todos los días, varias veces. Con el tiempo esas palabras actúan como anclas neurológicas, como señales de una nueva posibilidad. Y esa misma técnica puede aplicarse al adulto, a ti, a mí, porque todos tenemos una parte interna que aún espera escuchar algo diferente, algo más amable, más real, más nuestro. La propuesta entonces es crear una frase matriz, una frase corta, sentida, íntima, que no prometa nada grandioso, pero que te devuelva a ti. Algo como, estoy aprendiendo a confiar en mí, o soy digno de recibir sin miedo, o mi valor no depende de lo que logro. No importa la forma, importa la vibración. Importa que esa frase vibre con tu verdad actual, no con una ilusión, no con una expectativa ajena, con tu verdad, porque solo desde ahí puede sembrarse algo que florezca. Esa frase no debe gritar, debe acompañar,
Debe convertirse en una presencia suave que te recuerde, cada vez que la vieja narrativa aparezca, que tú ya no estás en el mismo lugar, que puedes hablarte distinto, que puedes escucharte distinto, que puedes elegir palabras que abren puertas en lugar de cerrarlas. No se trata de luchar contra la vieja voz, se trata de abrazarla y ofrecerle otra, una voz más presente, más sabia, más tuya, porque el campo cuántico no responde a lo que dices una vez con entusiasmo, responde a lo que repites con coherencia, con emoción, con cuerpo, con alma. Y cuando la narrativa interna cambia, todo cambia, no porque el mundo se transforme de inmediato, sino porque tú te transformas en la forma de estar en él, porque empiezas a hablar desde otro lugar, a sentir desde otro lugar, a vibrar desde otro lugar. Y ese lugar es el inicio de una nueva realidad, una que ya no se construye sobre la duda, sino sobre la posibilidad, sobre una palabra distinta, sobre un silencio que ya no hiere, sino que sostiene, sobre un lenguaje que ya no te encierra, sino que te abre. Porque sí, hay palabras que abren puertas, y esas palabras pueden empezar a nacer hoy, desde tu voz, desde tu centro, desde tu decisión de contar una historia diferente, una historia que por fin también puede ser de luz. Día 7. Aceptar sin resignarse. El desapego que magnetiza. Aceptar no es rendirse, no es conformarse, no es bajar los brazos ni negar el deseo. Aceptar, en su forma más profunda, es abrir espacio. Es decirle al universo, estoy presente con lo que es, sin dejar de sostener lo que quiero. Es abrazar el momento tal como llega, sin permitir que eso apague la llama de lo que sigue latiendo dentro. Y esa aceptación verdadera, lejos de pasiva, es activa, es vibrante, es magnética, porque libera al campo de la tensión, porque permite que la energía fluya sin obstáculos internos, porque transforma la frecuencia de la espera en una vibración de confianza. Muchas veces confundimos el apego con compromiso. Pensamos que soltar el control es renunciar al sueño, pero no es así. El control nace del miedo, la presencia nace de la fe, y solo desde esa presencia, completa, amorosa, sin urgencia, el campo responde con precisión. Porque la manifestación no se acelera cuando te desesperas, se acerca cuando dejas de necesitarla para sentirte completo, cuando tu vibración ya no dice, lo necesito para estar bien, sino estoy bien y disponible para que llegue si es coherente con mi camino. Eckhart Tolle lo dice con una claridad que desarma. La aceptación de la hora es el inicio del movimiento real, porque mientras luchas contra lo que es, no puedes construir lo que será. Mientras te resistes al presente, bloqueas la vibración que podría abrir una nueva puerta, porque lo que resistes no solo persiste, también contamina, y ese residuo vibracional impide que lo nuevo se instale, no porque el universo te castigue, sino porque el campo no puede anclar lo nuevo sobre una frecuencia de rechazo. Aceptar entonces no es pasividad, es madurez energética, es poder sostener el deseo sin que se convierta en ansiedad, es estar en paz sin dejar de desear, es decir, esto es lo que hay, esto es lo que siento, esto es lo que ahora puedo sostener, y desde aquí me abro al misterio de lo que puede llegar. Esa apertura es desapego, y el desapego no nace de la indiferencia, nace de la certeza, de saber que no necesitas controlar cada paso para llegar al destino, de recordar que hay una inteligencia más amplia actuando contigo, si la dejas entrar. La práctica que sostiene este estado no es compleja, pero sí profunda. Se llama testimoniar sin intervenir. Es un tipo de meditación donde no buscas cambiar nada, solo observar. El pensamiento que viene, lo ves pasar. La emoción que sube, la dejas estar. La sensación corporal, la habitas sin juicio. No porque no importe, sino porque no necesitas pelear con nada. Solo estar, solo sentir, solo presenciar. Y en ese estado, aparentemente quieto, ocurre algo inmenso. Tu frecuencia se estabiliza,
El sistema nervioso se regula y el campo interno se limpia. Y desde esa limpieza, desde ese espacio despejado, el campo cuántico por fin puede entrar, no como una fuerza que llega de afuera, sino como una resonancia que brota desde adentro, porque la sincronía no aparece por insistencia, aparece por sintonía. Y cuando dejas de interferir, de apretar, de exigir, algo se alinea, algo se revela, algo llega, no porque lo hayas forzado, sino porque por fin hiciste espacio. El desapego no niega la intención, la honra, pero la libera, le quita el peso de tener que cumplirse para validar tu valor, le quita la carga de ser la única vía hacia la felicidad, le permite ser lo que es, una expresión de tu alma, no una condición para sentirte digno. Y esa libertad, aunque duela al principio, es lo que magnetiza, porque el campo vibra con la ligereza, con la coherencia, con la verdad, y nada es más verdadero que un deseo sostenido con amor, pero soltado con confianza. Aceptar sin resignarse es el último paso del ciclo. Es cuando dejas de correr y comienzas a recibir. Es cuando ya no necesitas comprobar nada, solo vibrar en lo que ya sabes, en lo que ya eres, en lo que quizá siempre estuvo contigo, pero que solo ahora puedes sostener desde otro lugar, un lugar más maduro, más consciente, más conectado. Y ese lugar, ese sí que manifiesta, sin límites, sin esfuerzo, sin lucha, solo con presencia, solo con intención clara, solo con el alma abierta y el corazón tranquilo, porque cuando estás en paz con lo que es, lo que anhelas ya no tiene que llegar para completarte, solo llega para expandirte. Y eso, finalmente, es manifestar desde el desapego, desde el amor sin ansiedad, desde la hora que ya es suficiente y aún así sigue invitando al milagro. Historia real. De trauma silencioso a manifestación fluida en 7 días. No todas las heridas se gritan. Algunas se viven en silencio, envueltas en gestos cotidianos que nadie sospecha, en rutinas que disfrazan la angustia, en risas medidas, en logros que no logran llenar ese hueco sutil que sigue latiendo dentro. Esta es la historia de un hombre que vivió así por décadas, no con tragedias visibles, sino con un vacío persistente. Un hombre de 58 años que a los ojos del mundo temía una vida estable, pero por dentro había algo que no encajaba, algo que no fluía, algo que pedía un cambio. No un cambio externo, un cambio vibracional. No había tenido grandes fracasos, tampoco grandes triunfos. Su vida era una línea recta, con pocas curvas y escasos sobresaltos. Pero cada vez que intentaba avanzar en lo económico, en lo emocional, en lo espiritual, una sensación antigua lo frenaba. Una voz tenue que le decía, no es para ti, ya es tarde, mejor no intentes. No sabía de dónde venía, solo sabía que estaba ahí, como un ciclo repetido en silencio. Un día, por recomendación de su hija, escuchó una charla de James Doughty, y por primera vez, algo resonó más allá de la mente, porque Doughty no hablaba de cambiar la vida con fuerza de voluntad, hablaba de cambiar la vibración desde la compasión, de regular el cerebro con ternura, de permitir que el corazón participara del proceso de manifestación. Eso lo cocó, no como una revelación, sino como una semilla, una pequeña luz que decía, es posible, incluso ahora. Inspirado por eso, comenzó un ritual personal, no de horas, de minutos, 15 minutos cada mañana, 7 días, nada más. Pero en esos 15 minutos hizo algo que nunca antes había hecho. Se escuchó. Profundamente, sin juicio, sin exigencia, con presencia. Durante 7 días integró prácticas simples basadas en Doughty y Dispenza. Respiración consciente, silencio matinal, visualización neutra, escritura compasiva, repetición de una frase matriz. No pidió milagros, no exigió resultados, solo habitó el proceso, permitió que el silencio hablara, que el cuerpo guiara, que la emoción se moviera. Y al final de esa semana, no pasó nada espectacular afuera, pero adentro todo había cambiado, porque por primera vez no deseaba desde la carencia,
No buscaba desde la urgencia, no repetía desde el miedo. Había una paz nueva, una estabilidad suave, una sensación de estar alineado. 2 semanas después, una propuesta laboral que había perseguido sin éxito durante meses reapareció, pero no como algo que tuvo que empujar. Llegó, simplemente, como si hubiera estado esperando a que él se ordenara por dentro, como si el campo por fin hubiese recibido una señal clara. No fue lo que pidió lo que cambió su vida, fue lo que dejó de repetir en sí mismo. Esa fue la verdadera manifestación, el silencio que rompió el ciclo, la emoción que dejó de dominar el deseo, el cuerpo que aprendió a confiar, la mente que se volvió aliada, el corazón que finalmente pudo abrirse sin miedo. Este hombre no es especial, no es distinto a ti, no tiene más méritos ni menos dolor, pero tomó una decisión invisible: dejar de vibrar desde el pasado, no negar lo vivido, no luchar contra las heridas, solo dejar de darles el control, solo dejar de narrar la vida desde ese lugar. Y en ese gesto, en ese cambio sutil, el campo lo escuchó. No lo que decía, lo que vibraba, no lo que pedía, lo que ya estaba haciendo. Porque al final el universo no responde a lo que gritas, responde a lo que sostienes. Y él, por primera vez en mucho tiempo, estaba sosteniéndose desde un nuevo centro, desde una nueva paz, desde una nueva frecuencia. Esa es la verdadera transformación, no la que se mide en resultados, sino la que se siente en el pecho, en la respiración, en el modo en que habitas tu día, en el modo en que dejas de exigirte, en el modo en que confías sin garantías, porque ahí nace lo real. El ciclo que rompes en silencio, el campo lo escucha en voz alta. Y eso, aunque parezca invisible, lo cambia todo, porque lo que está alineado por dentro, inevitablemente empieza a reflejarse afuera, a su ritmo, a su modo, pero siempre, siempre, con precisión, con sentido, con alma. Manifestar sin límites es manifestar sin repetición inconsciente. Manifestar no es pedir con fuerza, no es visualizar hasta el agotamiento, no es insistir desde la ansiedad. Manifestar, en su esencia más profunda, es recordar que el universo no responde a nuestras palabras, sino a nuestra frecuencia, a lo que somos en silencio, a lo que vibramos cuando ya no estamos intentando demostrar nada. Porque no manifestamos desde el deseo puro, sino desde el deseo liberado del ciclo repetitivo que lo sabotea. Y ese ciclo, esa repetición inconsciente, no se rompe desde la mente sola, se rompe desde el cuerpo, desde la emoción, desde el presente. James Doty ha enseñado algo que transforma la forma en que entendemos la creación consciente. Solo se crea lo nuevo cuando lo viejo pierde su energía emocional en el cerebro. No basta con tener un pensamiento diferente. Hay que dejar de alimentar emocionalmente al patrón que lo contradice. Y eso solo ocurre cuando dejas de pelear contra el pasado y comienzas a habitar el ahora con coherencia, con ternura, con intención real. Wayne Dyer lo decía de forma simple y poderosa: cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. Cambia tu vibración y el mundo cambiará contigo. Porque el pensamiento sin emoción es solo ruido, y la emoción sin dirección es solo turbulencia. Pero cuando el pensamiento claro se une con una emoción elevada, y ambos están sostenidos por un cuerpo en presencia, entonces sí, entonces el campo responde, entonces la realidad se flexibiliza, entonces la vida escucha. Manifestar sin límites no es saltar hacia el futuro, es dejar de arrastrar al pasado, es liberar al cuerpo de las memorias que lo mantienen en estado de alarma, es reescribir la narrativa interna que siempre dice: esto no es para mí. Es aceptar sin resignarse, desear sin apego, caminar sin urgencia, vibrar sin interrupción, amar sin condiciones. Los 7 días que recorriste no son una fórmula, no son un protocolo, son un mapa de conciencia, un viaje hacia ti, un proceso de desaceleración interna para que tu frecuencia recupere su tono original, para que el campo que te rodea
y que también eres tú, comience a reflejar algo distinto, algo que no nace del esfuerzo, sino de la sintonía, algo que no se impone, sino que emerge. Y sí, es posible que tu entorno tarde en cambiar, es posible que algunos resultados aún no lleguen, pero si tu vibración ya cambió, ya no necesitas pruebas externas para saber que estás en el camino, porque tu cuerpo lo siente, porque tu mente está más clara, porque tus días están más habitados, porque tu energía ya no repite lo de antes, y eso lo cambia todo. Manifestar sin repetición inconsciente es manifestar con libertad, con presencia, con alma. Es saber que cada pensamiento que eliges habitar, cada emoción que decides sostener, cada palabra que repites con conciencia, está esculpiendo el campo que te contiene. Y que ese campo, aunque no siempre lo veas, te responde, con precisión, con amor, con inteligencia. La verdadera manifestación no es una excepción, es una consecuencia. Es lo que ocurre cuando dejas de vibrar como antes, cuando dejas de revivir los mismos miedos, cuando tu deseo ya no viene cargado de urgencia, sino lleno de serenidad, cuando el silencio interno deja de ser ausencia y se convierte en poder. Los 7 días no cambian tu vida, revelan que siempre tuviste el poder de no repetirla, de interrumpir el ciclo, de dar un paso fuera de la espiral antigua, de elegir, una y otra vez, la vibración que quieres sostener, no como una técnica, como una forma de vivir, una forma de estar, una forma de crear. Y esa forma ya está en ti, no como una promesa, sino como una posibilidad que se activa cada vez que respiras con conciencia, cada vez que eliges una palabra más amable, cada vez que decides no actuar desde el patrón automático, cada vez que te hablas como quien se cuida, como quien se ve, como quien ya no necesita huir de sí mismo para crear algo nuevo. Porque sí, manifestar sin límites es posible, no porque el mundo lo permita, porque tú lo permites, porque ya no necesitas repetir lo mismo para sentirte seguro, porque la vibración desde la cual vives ya no necesita justificarse con el dolor de antes. Y ahora, en este cierre, tal vez no se trata de buscar más, tal vez se trata de confiar, de sostener, de seguir habitando el silencio donde todo nace, de seguir eligiendo lo que el campo escucha, aunque no lo veas, tu coherencia, tu verdad, tu presencia. Y eso, aunque nadie lo vea, es el mayor acto de manifestación que existe.